Isabella Herrera desapareció de su propia inauguración de galería en 1995. 29 años después, cuando se encontró el mensaje detrás del cuadro, salió a la luz la segunda vida que su familia nunca conoció. Si eres nuevo aquí, asegúrate de suscribirte y activar la campana porque hoy nos sumergimos en uno de los casos más perturbadores de desaparición que nunca habías escuchado. Una historia donde el arte, el dinero y los secretos se entrelazaron hasta crear una telaraña mortal. La Galería Herrera brillaba como una joya en el corazón de Madrid esa noche de noviembre de 1995. Las luces doradas bañaban las paredes de mármol blanco, donde colgaban obras de arte valoradas en millones de pesetas. Isabella Herrera, elegante con su vestido negro de seda y su collar de perlas heredado, se movía entre los invitados como una reina en su reino. Había 200 personas esa noche. La élite madrileña, coleccionistas privados, críticos de arte reconocidos, incluso algunos políticos. Todos habían venido a celebrar la apertura de la exposición Secretos del Renacimiento, una colección privada que Isabella había tardado 5 años en reunir. Los camareros servían champagne Dom Perignon, mientras los invitados admiraban las obras maestras. Isabella sonreía, conversaba, posaba para fotografías. A las 10:30 de la noche, fue vista por última vez hablando con un hombre de traje gris cerca del cuadro principal de la exposición, La Dama del Velo de Francesco Valdez, una obra del siglo XVI valorada en 500 millones de pesetas. A las 11 de la noche, los invitados comenzaron a buscarla para el brindis final. No estaba en la galería principal, ni en su oficina, ni en el almacén. Su bolso Chanel permanecía sobre el mostrador de recepción, su abrigo colgaba en el guardarropa. Las llaves de su Mercedes estaban en el cajón de su escritorio. Isabella Herrera se había desvanecido sin dejar rastro. El detective Carlos Mendoza llegó a la galería a las 6 de la mañana del día siguiente. Había trabajado en casos de desaparición durante 15 años, pero nunca había visto algo así. No había signos de lucha, no faltaba dinero de la caja fuerte, las obras de arte permanecían intactas en sus lugares. Era como si la tierra se la hubiera tragado, recordaría años después. La investigación reveló detalles desconcertantes. Las cámaras de seguridad habían funcionado perfectamente hasta las 10:35 de la noche, luego inexplicablemente se desconectaron durante 20 minutos. Cuando volvieron a funcionar, Isabella ya no estaba. El hombre del traje gris se convirtió en el principal sospechoso. Varios testigos lo describieron: alto, cabello canoso, aproximadamente 50 años, acento argentino. Pero nadie recordaba su nombre, y no aparecía en la lista de invitados. Era como si fuera un fantasma. Los hermanos de Isabella, Miguel y Carmen Herrera, estaban devastados. Describían a su hermana como una mujer trabajadora, dedicada al arte desde la infancia, sin enemigos conocidos. Había heredado la galería de su padre 3 años antes y la había convertido en una de las más prestigiosas de España. Pero conforme avanzaba la investigación, comenzaron a surgir inconsistencias. 2 semanas después de la desaparición, el detective Mendoza descubrió algo extraño en los registros bancarios de Isabella. Transferencias regulares a una cuenta en Suiza bajo el nombre de Ibáldez, el mismo apellido del pintor cuya obra presidía la galería. La cuenta había sido abierta 6 meses antes de la desaparición. En total, se habían transferido 50 millones de pesetas en pequeñas cantidades para no levantar sospechas. Miguel Herrera negó conocer esa cuenta. Mi hermana nunca me mencionó nada sobre inversiones en Suiza. Siempre fuimos muy unidos, compartíamos todo sobre el negocio familiar. Pero había más. En el apartamento de Isabella, oculto detrás de una fotografía familiar, Mendoza encontró un segundo pasaporte. Era español, pero bajo el nombre de Isabella Valdez, con la misma fotografía pero cabello rubio en lugar de castaño. La dirección en el pasaporte correspondía a un pequeño apartamento en el barrio de Malasaña que nadie de la familia conocía. Cuando la policía lo registró, encontraron una segunda vida completamente organizada, ropa diferente, muebles modernos en lugar del estilo clásico que prefería, y lo más desconcertante, fotografías de Isabella con el misterioso hombre del traje gris. En las fotos se veían cómodos, íntimos. En una de ellas, firmada al reverso, se leía: «Para mi querida Isabella V, con amor eterno, Santiago». La investigación tomó un giro inesperado cuando el detective Mendoza contactó con Interpol. Santiago Restrepo era un comerciante de arte argentino buscado por tráfico de obras falsificadas en 3 países.
Su descripción coincidía perfectamente con el hombre del traje gris. Pero Santiago también había desaparecido. Su último paradero conocido era Madrid, la noche de la inauguración. Los expertos en arte fueron llamados para examinar la colección Secretos del Renacimiento. El resultado fue devastador. De las 15 obras expuestas, 8 eran falsificaciones magistrales. Las originales habían sido vendidas en el mercado negro europeo durante los últimos 2 años. Isabella no era víctima de un crimen. Era la arquitecta de una sofisticada operación de tráfico de arte. La familia se negaba a creerlo. Carmen Herrera lloró durante horas cuando le mostraron las evidencias. Esa no es mi hermana. Isabella amaba el arte de verdad, nunca habría profanado obras maestras así. Pero los hechos eran irrefutables. Durante 3 años, Isabella había estado reemplazando gradualmente las obras originales de la galería familiar con copias, vendiendo los originales a través de la red de Santiago. Los 50 millones en la cuenta suiza eran solo una fracción de las ganancias. Durante los siguientes 5 años, la investigación siguió pistas por toda Europa. Avistamientos en París, en Roma, en Zúrich. Siempre la misma descripción: una mujer elegante, cabello rubio, acento español, comprando o vendiendo arte de alto valor. En 2000, la policía francesa estuvo cerca. Una mujer que coincidía con la descripción de Isabella había intentado vender un Picasso robado en una casa de subastas de Lyon. Cuando llegaron a arrestarla, había desaparecido dejando solo una peluca rubia y documentos falsos. Santiago Restrepo fue encontrado en 2003 en Buenos Aires, pero murió de un infarto antes de ser extraditado. Se llevó a la tumba cualquier información sobre el paradero de Isabella. La familia Herrera contrató detectives privados, ofreció recompensas, mantuvo viva la búsqueda con sus propios recursos. La galería cerró permanentemente en 2005. Los hermanos no podían soportar estar en el lugar donde su hermana había orquestado su engaño. Gradualmente, el caso se enfrió. Isabella Herrera se convirtió en una leyenda urbana madrileña, la mujer que había estafado a la alta sociedad y se había desvanecido en el aire. 29 años después, en marzo de 2024, la historia tomó un giro que nadie esperaba. El edificio que había albergado la Galería Herrera fue vendido para convertirse en un restaurante de lujo. Durante los trabajos de renovación, los obreros necesitaban quitar las obras de arte que aún permanecían en las paredes. Cuando movieron La Dama del Velo, la obra que había presidido la inauguración fatal, algo se desprendió de la parte trasera del marco. Era un sobresellado, amarillento por el tiempo. Dentro había 3 páginas escritas a mano. La letra era inconfundible: Isabella Herrera. Si alguien encuentra esta carta, significa que no pude escapar. Mi nombre es Isabella Herrera, pero esa no es toda la verdad. He vivido una doble vida durante los últimos 3 años, y ahora esa mentira va a costarme todo. La carta completa fue devastadora. Isabella confesaba todo: la operación de falsificación, su relación con Santiago, las ventas ilegales. Pero también revelaba algo que la investigación nunca había descubierto. Ella no había iniciado el plan. Había sido chantajeada para participar. 3 años antes de su desaparición, Isabella había cometido un error. Enamorada de un cliente casado, un político importante cuyo nombre no mencionaba en la carta, había ayudado a blanquear dinero negro comprando arte con fondos ilegales. Cuando la relación terminó, Santiago Restrepo se presentó en su galería con fotografías comprometedoras y registros bancarios. Conocía todo sobre la operación de lavado de dinero. La amenazó con exponerla a menos que cooperara con su red de tráfico de arte. No tenía opción, escribía Isabella. Mi familia perdería todo. La galería, la reputación, 50 años de trabajo honesto de mi padre. Pensé que podría manejar la situación, que encontraría una salida. Pero Santiago se volvió más exigente cada mes. La situación había escalado. Santiago no solo quería que falsificara obras, sino que usara su galería para lavar dinero de otras actividades criminales. Drogas, armas, tráfico humano. La red era mucho más amplia de lo que la policía había imaginado. La carta describía los eventos de la noche de la inauguración con detalles escalofriantes. Santiago había llegado con un ultimátum. Esa noche, durante la inauguración, Isabella debía transferir la propiedad legal de la galería a una empresa fantasma controlada por él. Si se negaba, las fotografías comprometedoras serían enviadas a la prensa al día siguiente. Fingí estar de acuerdo, escribía Isabella.
Pero había preparado un plan. Había contactado secretamente con un investigador privado, le había dado copias de todos los documentos sobre la operación de Santiago. Si algo me pasaba, él llevaría todo a la policía. Durante la inauguración, Isabella había logrado enviar una señal codificada al investigador privado, confirmando que estaba en peligro. Pero Santiago se dio cuenta de la traición. Me llevó al sótano de la galería. Allí me esperaban 2 hombres más. Dijeron que ya no podían confiar en mí, que sabía demasiado. Pero también dijeron algo que me heló la sangre: habían matado al investigador privado esa misma tarde. La carta se volvía más frenética hacia el final. Están planeando matarme esta noche. Van a hacer que parezca que huí con el dinero. Escondo esta carta aquí porque es el único lugar donde Santiago nunca pensará buscar, detrás del cuadro que tanto ama, la obra que inició todo este infierno. Si mi familia lee esto algún día, quiero que sepan que nunca quise lastimar el legado de papá. Todo lo que hice fue para protegerlos. Miguel, Carmen, los amo. Perdónenme. La carta terminaba abruptamente: escucho pasos. Vienen por mí. La carta fue autentificada por expertos en caligrafía. Era genuina, escrita con la letra de Isabella Herrera la noche de su desaparición. La policía reabrió el caso inmediatamente. Con nueva tecnología y los nombres mencionados en la carta, comenzaron a desenredar la red criminal que había permanecido oculta durante casi 3 décadas. El investigador privado mencionado en la carta era real. Rafael Montoya, encontrado muerto en su apartamento la noche de la inauguración. Su muerte había sido catalogada como robo, pero ahora cobraba nuevo significado. En su caja de seguridad bancaria, bajo instrucciones de abrir solo en caso de su muerte, encontraron todos los documentos que Isabella le había entregado. Fotografías, registros bancarios, una red completa de tráfico internacional de arte que involucraba a docenas de personas en 6 países. Santiago Restrepo no había muerto de un infarto natural. La exhumación de su cuerpo en Buenos Aires reveló trazas de veneno. Alguien había silenciado al único testigo que podía revelar qué había pasado con Isabella. A las 10:35 de la noche, Santiago le hizo una señal discreta a Isabella. Era el momento. Isabella se dirigió al centro de la galería principal y golpeó ligeramente una copa de champaña con un cuchillo. «Señoras y señores», anunció con una sonrisa brillante, «tengo una sorpresa especial para ustedes esta noche. En la sala trasera, hemos preparado una pequeña exhibición privada de bocetos y estudios preparatorios relacionados con las obras principales. Estos nunca han sido mostrados públicamente antes». La multitud se emocionó. Los invitados siguieron a Isabella hacia la sala trasera, donde efectivamente había preparado una pequeña exhibición adicional. Durante los siguientes 15 minutos, Isabella mantuvo a los invitados cautivados con historias sobre los bocetos, técnicas artísticas del Renacimiento y anécdotas sobre el proceso de adquisición de las piezas. Pero su mente estaba en la sala principal, donde sabía que Santiago y sus socios estaban reemplazando obras maestras auténticas con falsificaciones sofisticadas. A las 10:50 de la noche, Santiago apareció discretamente en la puerta de la sala trasera y asintió. El intercambio había sido completado. Isabella guió a los invitados de vuelta a la sala principal. Todo parecía exactamente igual que antes. Las obras colgaban en sus mismos lugares, la iluminación era idéntica, no había signos visibles de que algo hubiera cambiado. Pero Isabella sabía que 3 de las piezas más valiosas de la exposición ahora eran falsificaciones, y los originales habían desaparecido para siempre. La mayoría de los invitados se marcharon antes de medianoche. Para las 12:30 de la noche, solo quedaban unos pocos rezagados, algunos miembros del personal de catering limpiando, y el equipo de seguridad nocturna. Isabella esperaba que Santiago también se marchara, que la pesadilla terminara, al menos temporalmente. Pero en lugar de irse, Santiago se acercó a ella. «Necesitamos hablar en privado», le dijo. «En tu oficina». Isabella lo condujo a su oficina privada en el segundo piso de la galería. Santiago cerró la puerta detrás de él. «La operación de esta noche fue un éxito perfecto», comenzó. «Pero también fue una prueba». «¿Una prueba de qué?» «De tu confiabilidad. Y me temo que has fallado». Santiago colocó una grabadora pequeña en el escritorio entre ellos. «Esta tarde, uno de nuestros contactos interceptó una comunicación entre tú y un investigador privado llamado Rafael Montoya. Aparentemente, has estado recolectando evidencia contra nosotros».
El corazón de Isabella se detuvo. Había sido tan cuidadosa con sus comunicaciones con Montoya. No sé de qué estás hablando, mintió. Santiago presionó play en la grabadora. La voz de Isabella llenó la habitación. Necesito que documentes todo sobre Santiago Restrepo. Su historia real, sus asociados, sus operaciones. Creo que estoy siendo chantajeada por una organización criminal muy sofisticada. Isabella cerró los ojos. Había sido atrapada. Rafael Montoya está muerto, dijo Santiago casualmente. Fue asesinado esta tarde. Por supuesto, parecerá como un robo que salió mal. Isabella sintió que sus rodillas se debilitaban. Un hombre inocente había muerto porque ella había tratado de protegerse. ¿Qué quieres de mí?, susurró. Santiago se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la calle silenciosa. Inicialmente, planeábamos continuar usando tu galería como una operación de cobertura. Eres inteligente, tienes conexiones valiosas, y hasta hoy, habías mostrado ser cooperativa. Pero ahora, continuó, volteándose hacia ella, sabemos que no podemos confiar en ti. Has demostrado que estás dispuesta a traicionar nuestro acuerdo. Y en nuestro negocio, la traición es imperdonable. Isabella se dio cuenta de que Santiago no estaba hablando de terminar su partnership. Estaba hablando de terminar su vida. Tengo una propuesta final para ti, dijo Santiago, sentándose de nuevo. Puedes transferir la propiedad legal de esta galería a una empresa que nosotros controlamos. En papel, parecerá que has vendido el negocio y te has retirado con una ganancia substancial. Tomarás ese dinero, saldrás de España, y nunca más tendrás contacto con tu familia o con nadie de tu vida anterior. Oh, añadió con una sonrisa fría, puedes unirte a Rafael Montoya. Isabella entendió que Santiago le estaba ofreciendo una muerte falsa en lugar de una muerte real. Podría vivir, pero solo si desaparecía completamente. Isabella pidió una hora para considerar la propuesta de Santiago. Él accedió, pero dejó claro que sus dos socios permanecerían en el edificio para asegurarse de que no intentara escapar o contactar a alguien. Sola en su oficina, Isabella tomó papel y comenzó a escribir frenéticamente. Tenía una última oportunidad de documentar la verdad, y sabía exactamente dónde esconder su testimonio final. La carta que escribió esa noche fue desesperada pero detallada. Explicó cómo había sido manipulada y chantajeada, identificó a Santiago y describió sus operaciones, confesó su propia participación involuntaria en el lavado de dinero, y pidió perdón a su familia por las decisiones que había tomado tratando de protegerlos. También incluyó información específica sobre las obras robadas, los nombres de los socios de Santiago que había logrado identificar, y detalles sobre las cuentas bancarias y empresas fantasma que había visto en documentos de Santiago. Cuando terminó de escribir, Isabella bajó silenciosamente a la galería principal. Los socios de Santiago estaban fumando en la entrada trasera, hablando en voz baja en lo que sonaba como italiano. Isabella se dirigió a la dama del velo y cuidadosamente despegó el sobre que había escondido anteriormente detrás del marco. Reemplazó la carta anterior con la nueva, más completa y final. Era su última voluntad y testamento. Su única esperanza de que la verdad eventualmente saliera a la luz. Hoy, 5 meses después del hallazgo de la carta, la investigación continúa. Se han realizado arrestos en España, Francia, Argentina y Suiza. La red criminal que Isabella había sido forzada a servir era mucho más extensa de lo que nadie había imaginado. Pero Isabella Herrera nunca fue encontrada. Los investigadores creen que fue asesinada esa noche de noviembre de 1995, posiblemente en el sótano de su propia galería. Su cuerpo probablemente fue disuelto en ácido o incinerado, métodos comunes de la organización criminal. Miguel y Carmen Herrera, ahora en sus 70 años, finalmente tuvieron las respuestas que habían buscado durante 3 décadas. Pero también tuvieron que enfrentar una verdad dolorosa. Su hermana había llevado una doble vida durante años, ocultándole secretos que finalmente la mataron. Al menos ahora sabemos que no nos abandonó voluntariamente, dijo Carmen en una entrevista reciente. Isabella murió tratando de proteger lo que nuestro padre había construido. Eso es lo que elegimos recordar. La galería familiar ha sido renovada y reabierta como un museo gratuito dedicado a la memoria de Isabella. En la entrada, una placa dice: en memoria de Isabella Herrera, 1953 a 1995, quien amó el arte tanto que murió protegiéndolo.
Pero los que conocen la historia completa saben que la verdad es más compleja. Isabella no murió solo por amor al arte. Murió porque en un mundo donde los secretos tienen precio, ella había acumulado demasiados. A pesar de todos los arrestos y revelaciones, quedan preguntas sin respuesta. ¿Quién era el político que había iniciado todo con su relación ilícita con Isabella? ¿Por qué Santiago fue asesinado 8 años después, si la red criminal seguía operando exitosamente? Y la pregunta más inquietante, si Isabella escribió esa carta sabiendo que iba a morir, ¿por qué no mencionó dónde estaba planeando esconder su cuerpo? Algunos investigadores creen que Isabella sabía más de lo que reveló en su carta. Que tal vez había preparado más de una carta, más de un escondite, más de un plan. En los últimos meses, han aparecido rumores en el mundo del arte madrileño. Vendedores anónimos ofreciendo piezas que coinciden con obras robadas de la colección original de la Galería Herrera. Siempre el mismo patrón, una mujer elegante, cabello gris ahora, acento español, que desaparece después de las transacciones. ¿Es posible que Isabella Herrera haya sobrevivido? ¿Que su muerte fuera tan elaboradamente falsificada como las obras de arte que había estado traficando? La respuesta puede estar oculta detrás de otro cuadro, en otra carta, esperando ser descubierta por casualidad décadas más tarde. Porque si algo nos enseña la historia de Isabella Herrera, es que los secretos tienen una forma extraña de sobrevivir. Y en el mundo del arte, donde nada es exactamente lo que parece, la línea entre la verdad y la ficción puede ser tan delgada como una capa de pintura. La búsqueda de Isabella Herrera continúa. Y tal vez, solo tal vez, ella todavía está en algún lugar, esperando el momento perfecto para revelar su obra maestra final.